¿Alguna vez nos hemos parado a pensar dónde viven exactamente las emociones? ¿Tienen una dirección? ¿Un lugar físico en nuestro cerebro? Bueno, pues hoy vamos a intentar trazar el mapa de ese descubrimiento. Un viaje alucinante a través de casi 400 años de ciencia para encontrar el lugar de nuestros sentimientos. Y aquí está. La gran pregunta, ¿no? La que lo empezó todo. Durante siglos esto fue un completo misterio. O sea, ¿son las emociones algo etéreo, del alma, o de verdad tienen una localización física en el laberinto de nuestras neuronas? La búsqueda de esa respuesta es la historia que vamos a contar. Para empezar a dibujar este mapa tenemos que viajar bastante atrás en el tiempo hasta el siglo XVII. Fue ahí cuando por primera vez alguien observó el cerebro, trazó una línea y dijo, «Oye, aquí hay una especie de frontera, una región que parece diferente». Y ese fue el origen de todo. Y aquí la tenemos, esa primera pincelada en el lienzo. En 1664, Thomas Willis no estaba pensando en la alegría o la tristeza, para nada. Él simplemente vio una característica, digamos, geográfica, un borde, un limbo de corteza que rodeaba la parte más primitiva del cerebro. Y por eso lo llamó límbico, por donde estaba, no por lo que hacía. Venga, pues vamos a meternos de lleno en el viaje. Esta línea de tiempo que vemos es como el quién es quién de los cartógrafos del cerebro. Y ojo, es un viaje intelectual larguísimo que abarca casi 300 años solo en esta primera etapa, para pasar de una idea tan simple como una frontera a un sistema increíblemente complejo. Claro, una vez que tienes esa frontera localizada, la pregunta es inmediata. Bueno, ¿y esto para qué sirve? Las primeras ideas, curiosamente, se centraron en uno de nuestros sentidos más primarios, el olfato. Pues tuvieron que pasar más de 200 años desde Willis para que el gran anatomista Paul Broca le diera una función. Se dio cuenta de que esta región estaba muy desarrollada en los mamíferos y la relacionó con el olfato. Y tenía su lógica, ¿eh? El olfato es un sentido súper primario y evocador. Fue el primer intento serio de dar un propósito a esta zona. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Es el gran salto conceptual. Pensadores como Christopher Jacobs y sobre todo James Papez propusieron algo que lo cambiaba todo. Esta región no solo procesaba olores, sino que era el lugar donde nacían los sentimientos. Era el puente entre lo que percibimos y lo que sentimos. Esto nos lleva, claro, a un momento clave. Porque si esa zona tiene que ver con las emociones, la siguiente pregunta es ¿cómo narices funciona? Y James Papez fue el primero que se atrevió a dibujar un mapa de carreteras detallado, por así decirlo, del flujo de la emoción. Llegamos a 1937 y ¡boom! James Papez publica una teoría que lo pone todo patas arriba. Ya no hablaba de una sola estructura, sino de un circuito integrado, una autopista de información dedicada a la memoria y, lo más importante, a la emoción. Fue un cambio de paradigma total. Lo que Papez proponía, y es fascinante, es que la información emocional no estaba en un solo sitio, sino que fluía en un bucle continuo. La señal viajaba desde el hipocampo, pasaba por el hipotálamo y el tálamo llegaba al giro cingulado y vuelta a empezar. Era un sistema dinámico, como un eco neuronal que daba forma a lo que sentimos. A ver, para que nos quede claro, la genialidad de Papez fue darnos la primera teoría de sistemas para la emoción. Consiguió unir la parte del cerebro que piensa y razona con la que reacciona por instinto, y además separó los caminos de la emoción de los de la simple percepción. Esto fue una auténtica revolución porque por primera vez las emociones no eran solo algo que se siente, sino un proceso físico que se podía rastrear en el cerebro. Pero bueno, ya sabemos que la ciencia no es una autopista recta. Mientras Papez dibujaba su mapa, había otros exploradores trazando rutas diferentes en territorios cercanos. Así que el siguiente paso era conseguir que todos esos mapas se encajaran en un único gran atlas del cerebro. Y efectivamente, apenas una década después, en el 48, aparece Paul Yakovlev y dice: «Un momento, que yo tengo otro circuito». Su mapa se centraba en otras estructuras como la importantísima amígdala y la corteza orbitofrontal, y la relacionaba con la motivación y las emociones. De repente, teníamos dos teorías compitiendo. Así que, de repente, la neurociencia se encontró con un dilema. Por un lado, el circuito de Papez con el hipocampo como protagonista. Por otro, el de Yakovlev, centrado en la amígdala. ¿Eran dos formas de describir lo mismo o dos sistemas diferentes? La ciencia estaba en una auténtica encrucijada. Y entonces, en medio de esta encrucijada apareció la figura clave, el gran unificador, Paul MacLean. Él fue quien miró los dos mapas y, en lugar de ver una contradicción, vio las dos piezas de un puzzle mucho más grande y complejo. Vio la conexión que nadie más había visto. Lo que hizo MacLean entre el 49 y el 52 fue sencillamente genial. Cogió el circuito de Papez, le añadió el de Yakovlev y amplió el concepto para incluir más áreas.
Y lo más importante, fue él quien popularizó el término sistema límbico para referirse a toda esta red. Su modelo, en esencia, es la base de todo lo que entendemos hoy. Y con ese sistema límbico ya definido, damos un salto mortal hasta hoy en día. Porque los mapas a lápiz y papel de los pioneros, han dado paso a imágenes de una complejidad que ellos ni en sus mejores sueños hubieran imaginado. La tecnología lo ha cambiado todo. Mirad la diferencia, es que es brutal. A la izquierda tenemos un esquema conceptual, una idea. Y a la derecha, la realidad, las autopistas de fibras neuronales reconstruidas en 3 dimensiones. Ya no dibujamos teorías, ahora visualizamos el cableado exacto del cerebro. ¿Y cómo conseguimos ver esto? Pues gracias a técnicas como la imagen por difusión, o DWI por sus siglas en inglés. Para que nos entendamos, es como si tuviéramos un GPS para las señales del cerebro, que nos permite ver las grandes autovías de materia blanca que conectan las distintas regiones. Y el resultado son estas maravillas. Cada color que se ve en la imagen representa una dirección distinta de las fibras. Gracias a esto se han descubierto docenas de nuevos caminos, nuevos circuitos. El mapa del cerebro emocional se actualiza constantemente con rutas que los pioneros solo podían soñar. 359. Y no es una cifra al azar, no. Son los años que han pasado desde que Thomas Willis dibujó por primera vez esa frontera en el cerebro hasta hoy. Es un recordatorio increíble de que la ciencia es una carrera de fondo, un maratón de siglos. En fin, hemos viajado desde un simple borde anatómico hasta una red de autopistas de información de una complejidad brutal. La pregunta que queda en el aire es, a medida que nuestras herramientas se vuelven más y más potentes, ¿qué nuevas capas de nuestro universo emocional vamos a descubrir? El viaje, desde luego, no ha terminado. Gracias por habernos acompañado.